disfrutar. Yo siempre digo lo mismo. Os creáis o no lo que en este libro se cuenta, eso no os va a hacer que disfrutéis menos de una buena novela de ciencia ficción, suspense, fantasía. Es excelente, de las mejores que he leído yo del género, de hecho. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Y además, con la cuestión que me refería del antes y el después, yo me refiero al hecho de que nosotros contábamos con la información que se decía siempre, el refrito, ¿no?, de todos los podcasts. Y al final te das cuenta de que has dicho exactamente lo mismo que todos los otros programas. No, ¿por qué? Por lo mismo que tú, porque nadie se había leído el libro al hacer un programa. Y cuando nos leímos el libro dijimos, hostia, esto es muy diferente al primer programa que hicimos sobre el Mothman. Esto era dinamita, Dani. El libro era increíble. Hasta el punto de que nos llevó a hacer 3 programas. Que podemos explicar cómo hicimos esos programas también. Que también tienen su qué. Yo tengo un momento borroso en mi mente de que no sabría decirte exactamente. Boira. Bueno, yo debo decir que era lo que comentaba antes, no sé si te acuerdas, Dani, que el Mothman venía más por mi parte. A mí el Mothman era un ser que digo, ¿qué es esto del Mothman? Porque a ti todo lo que fuera criptofieras ya te llamaba. Ese concepto. Y todo esto me viene, no sé si alguien recuerda un episodio de la 5ª temporada de Expediente X, me parece que era el 3, que se llama The Thor Parada, en el que Mulder y Scully van con unos compañeros de trabajo que en principio nada tiene que ver con un caso en sí. Compañeros de trabajo son agentes del FBI. Sí. Lo digo porque siempre iban solos. Pues no, en este es el único en el que van con compañeros de trabajo, de hecho. Y entonces, al llegar a un pueblecito, no recuerdo cuál ni en qué estado, hay un control policial de carretera y los paran porque se ha producido una desaparición extraña. Y entonces, entre una cosa y otra, que estaban hartos de compartir minutos en el coche con esta gente, podían aprovechar esa excusa para salir y tomar el aire, que es lo que hace Mulder, descubren que hay algo más. Y en ese episodio, que ahora daré más detalle y seguro que recordáis, va de una extraña criatura humanoide, que de hecho es un hombre que ha evolucionado de tal manera, ya no podrás hablar todo el mundo de evolución, Pablo, por cierto, estoy haciendo spoiler, que es transparente, se camufla muy bien y tiene los ojos rojos, refulgentes. Yo este capítulo, 5ª temporada, eso es el año, pues si no recuerdo mal, el año 99, porque empezó en 93. Bueno, por ahí, el año 98-99, total. Hay que hacer un paréntesis. Que yo tendría 11 la 5ª añitos. temporada de Expediente X, que es un poco conocida como la temporada del cachondeo. ¿Sí? Sí. Bueno, hay episodios buenos. O sea, el de Cops y tal, ¿no? El de Cops está ahí. Sí, el de Cops. Pues lente el mejor. El de los vampiros, el de Pueblo de los Vampiros. El de Pueblo de los Vampiros, de las pizzas de ajo, sí. Bueno, no estamos aquí para hablar de Expediente X, pero yo voy a hablar de Expediente X. Freestyle. Y entonces, yo con 11 años me encuentro que Mulder hace un comentario de, fíjate, se está viendo una criatura humanoide que lo único que se destaca es esto de aquí, ¿no? Los ojos rojos. Y dice, el hombre polilla. Y me quedé, ¿el hombre polilla? ¿Qué locura es esa? El hombre polilla, con 11 añitos. Y nunca llegué a profundizar. Y hubo una temporada en la que empezaste tú, inteligente, a comprar libros por internet, esas obras cumbres, clásicos del misterio. Y yo te dije, Dani, píllame el Mothman, que siempre voy detrás. Y fue, yo creo que fue la inglesa. La inglesa, que la tengo en casa. Sí, este libro es, Raúl, porque es un ávido coleccionista, pero es un libro complicado. Es que la película creo que fue después de cuando nosotros empezamos. 2002 la película. ¿Después de qué? Bueno, ahora ya tenía un... Bueno, continúa. No, fue anterior. Fue un saboteador nato. Bueno, y cuando vi que salió la película, digo, bueno, me lanzo a saco por este caso y siempre me quedé con ganas de más, porque había más. Y no es plan de contar el libro. Yo creo que más o menos en el prólogo que hacemos se explica bien las características que tienen los hombres de negro. Sí, porque aquí al final es lo que más te fascina, ¿no? Los hombres de negro. Sí, porque, a ver, ¿qué sentido tiene que alguien invente que se ha encontrado, ha conocido a una persona que se comporta de una manera que es totalmente antinatural? Es decir, que si yo cuento esto, sé que voy a quedar en ridículo frente a todo el mundo. ¿Qué sentido tiene físico? Bueno, a lo mejor pues sí que lo tiene a nivel de generar un relato superpotente que se convierte en superventas y que hasta el punto que se hace una película. Bueno, no, superventas es lo que ha sido. Bueno, pero fama tiene. No, vamos, que no, a ver, si quieres hacer eso, pues haces Benítez, ¿no? Puestos a, me refiero a encontrarle una vertiente más negativa, pues ¿por qué no? Pero igualmente es que lo que se cuenta en este libro no es exclusivo de este libro. Lo que pasa es que en este libro, que era lo que comentábamos en algunas de las entrevistas de esta tarde, a lo largo del día, es que todos los sucesos que están relacionados con el universo del Mothman, que si la presencia de este extraño criptofiera de ojos rojos, que si suplantaciones de identidad, llamadas extrañas a
a horas intempestivas, pero que no tienen ningún sentido. Al final el Mothman en sí es lo de menos. Sí, no, es el catalizador. Todo este tipo de fenomenología no ocurre en una semana, no ocurre en un día, No, es a lo largo de ni en un mes, tiempo, sí. de más de año y medio. Pocos casos hay cuya casuística sea tan completa y tan duradera. Cuando dice casuística, ¿Cuánto lleváis ya de casuística? No, la primera. Lo decimos mucho en el programa, yo creo que sí. Bueno, lo justo. No, en vuestro programa la casuística se dice en otros. Sí, se dicen otras cosas. Sí, en otros. Total, que se diera Evidentemente, tanta, chupito. Sencillamente. Había otra frase, Dani, ¿cuál era? Hombre, por supuesto, por favor. Hombre, por favor, por supuesto y evidentemente. Evidentemente. Nos tenéis que hacer memoria, los fans del programa, porque nosotros ya nos acordamos poco. Y que dure tanto en el tiempo. Eso nos llama mucho la atención y nos dio para hacer 3 programas. Sí. Que lo que hacíamos, Dani, era un poquito leer, Básicamente. traducir y recrearnos nosotros. Pero nos lo pasábamos de miedo, la verdad. Sí, porque también era una experiencia interesante llevar los textos un poco vírgenes al programa. De manera que tú mismo te sorprendías al estar haciendo como la traducción una simultánea. Para no prepararse el curro también espectacular. No, exacto. Pero tenías no quiero perder frescura. Esto se puede contar ahora que todo aquello ya murió, pero yo me lo preparaba un poquito. Pertenece al infinito. Sí, a ver, nos preparábamos, pero a veces es verdad que como eran capítulos extensísimos, pues decíamos, bueno, vamos a tirar un poco de aquí y si nos falta, pues ya haremos un John Keel volumen 2, volumen 3, llegamos hasta el 3. No, al 4 también. 4 es era de las emisiones de radio. Los historiadores de la incógnita ya no lo consideran canon. No. Un poquito ya. Los historiadores quieren decir... Yo, como guardián del legado de la incógnita, ya no lo vimos como... Quizá no... El 3 es como decir... Quizá tuvo demasiada Death Wish frescura. 3 y Death Wish 4. Sí, Death Wish 4 es un poco... Y Pablo, muy bien. Pero, ¿a ti qué fue lo que más te llamó la atención de cuando hicimos estos programas? No, a mí realmente lo que he dicho, o sea, que de repente estaba acostumbrado a unas narrativas que, como a todo el mundo le pueden fascinar, pues un cazador que está... Julio F., ¿no? El cazador que está... El cazador cazado, que está cazando por Castilla-La Mancha, por Burgos, y de repente pues tiene un encuentro casi arquetípico con que vas tocando las teclas de un esquema, ¿no? Y de repente... Y esto tiene que ver mucho con lo que es una cosa que repetimos mucho, pero es verdad, que es lo que se llama el sesgo ufológico, es decir, muchos investigadores ufológicos durante los años 60 y 70 aspiraban a que la ufología fuera una ciencia al uso, donde se estudiara el fenómeno de manera, por así decirlo, aproximadamente de una manera científica, ¿no? Y entonces ellos, todo aquello que tenía que ver con lo paranormal, lo descartaban. Entonces muchas veces, ¿qué iba pasando? Muchos de los casos, y esto es algo que está bastante documentado, los testimonios que llevaban estaban bastante sesgados. Es decir, siempre pongo el famoso caso del humanoide del puente de San Miguel, que la gente que esté muy metida en el tema a lo mejor lo conoce, que se ha dado un relato de él sobre un enlutado negro que aparece, claro, una historia así que te la cuentan y... Claro, luego un investigador, Juan Gómez Jurado, se entrevista con el señor aquel y hace una revisión del caso y dice que no vio nada de eso, que él vio un señor gigante vestido de cazador asomándose por la ventana. Pasa que era tan absurdo que no encajaba, entonces se descartaba. Y luego todo el tema de los contactistas, que bueno, Pablo Ríos ha escrito Azul y Pálido, que es una revisión del contactismo más descargado, no se atrevió con Carlos Jesús y no se lo perdonaré nunca. Claro, todo eso se quería ser descartado. ¿Por qué? Porque era algo extravagante. Mezclaba temas de parapsicología, mezclaba temas y eso como que no entraba en el canon de la ciencia, ¿no? Entonces John Keel fue para mí el primero que vi que conscientemente, bueno, en el libro, las barbaridades que dice de los ufólogos, o sea, no las podéis ni imaginar. Los ufo crackpots. No, empieza a decir que, bueno, es que a esta gente le dan un carnet y ya se creen que tal, van por ahí. Bueno, del MUFON raja de una manera... Bueno, no, o sea, el libro, o sea, es la mayor crítica que yo he visto a la ufología organizada en mi vida. Es decir, que esta gente va intentando proyectar historias. Coge cualquier caso y descarta todos los casos, todos los aspectos más surrealistas, ¿no? Entonces de repente me di cuenta con John Keel, y esto es una cosa que también decían en Expediente X, ¿no? Que decía que el fenómeno se autoinvalida, ¿no? Que hace historias como muy extravagantes para cuando las cuentes nadie te crea, ¿no? Yo lo veo un poquito rebujado. Pero entonces John Keel muestra el fenómeno descarnado en lo que nosotros llamamos el desconcierto, ¿no? Y de repente, claro, esto es todo es un parque. De hecho, antes han dicho que parecía Terra Mítica o Por Aventura. Y eso es que Point Pleasant fue un poco un parque temático de lo forteano, lo paranormal, ¿no? Y al final se va dando una relación de casos y de repente me dio la sensación de que había roto una membrana, ¿no? De que me había
acercado verdaderamente a lo que la gente experimenta, que era el absurdo absoluto. Pero si tan bueno es, que lo es. Sí, bueno, otra cosa es que también el libro está fenomenalmente escrito. Si os dijeran que si John Keel antes de morir dijera todo era mentira, digo, señor, claramente es el mejor libro, o sea, desde el punto de vista de narrativo es el mejor. Pero yo he descubierto esta cosa que, editando el libro, que quitaron 4 o 5 capítulos que luego se convirtieron en la 8ª torre. Porque el tío se ve que empezaba a soltar ahí una teoría sobre el superespectro, que luego si queréis hablar un poquito del superespectro. Esto Dani. Y Dani es el heraldo del superespectro en Quizá por eso el único que se lo leyó, ¿no? Sí. Y entonces, lo tengo yo, Lo tengo pero yo. claro, al final rompía un poco la narrativa del libro y decidió descartarlo y crear otro libro que algún día esperamos reeditar, ¿no? Pero para mí eso fue lo verdaderamente, esto es West Virginia, que también es Country Roads, y para mí fue un poco como esa ruptura, ¿no? De esa membrana de esos casos tan encapsulados, donde todo... Yo ahora voy a tirar piedras en mi propio tejado porque voy a editar un libro que estoy bastante agotado de estar implicado, y Jorge lo sabe cuál es, que se llama Abducidos de John Mack, que es un libro que creo importante, pero los casos que se cuentan es una plantilla. Uno tras de otro. Una plantilla, todos siguiendo el mismo patrón, que lo cual es... Ahí hay un debate... Están preseleccionados, claramente. Claro, ese es el problema. Y luego esto también lo hablamos en vuestro programa una vez, que hablé con él, yo siempre cuento lo mismo, me ha ido siempre cuento lo mismo, que es el famoso fantasma del Telepizza, del Pizza Hut, que es en una... Del Domino's. Cuando hablamos de la ostensión, ¿no? De cómo el folclore se puede convertir en realidad, que es un concepto así interesante, que bueno, hiperstición, todo este tema que es bastante potente. Y entonces decía que si vosotros os vais ahora a un pueblo perdido del Pirineo, en un castillo, en una antigua fortaleza, se aparece un fantasma, encaja en una plantilla, que lo vais a contar, todo va a funcionar a su alrededor y se va a generar folclore. Pero claro, nos vamos nosotros porque ya está generado. No, y porque hay un contexto en el que se integra y se pone en valor. Pero si yo cuento, no, es que en la nevera del Pizza Hut, donde se guarda la masa congelada, hay un pizzero. Hay un pizzero que murió decapitado. O sea, el sesgo del ufólogo funciona de 2 maneras. Por un lado, las historias se condicionaban mucho y por otro, las que los contaban no funcionaban. Yo también pongo el ejemplo de Communion, que es un libro que hemos editado, que ahora vamos a sacar Informe Communion, que Willy Strieber reconoce que Bud Hawkins le dijo no puedes contar el caso como es, que era que le cogían del pene y lo sacaban de su casa, un platillo volante por el pene. Decían, no lo puedes contar. Dice, pero el problema ha pasado. Dice, no, pero esto no lo puedes contar, que yo aquí tengo... Hay que contar no sé qué. Y luego al final sí que es verdad que hace un libro complejo, con muchas aristas, pero hay cosas que se guardó para él, porque si no, era un libro que no se podía relatar. Bueno, y es lo que la plantilla. Y es lo que tú has comentado más una vez, que al final, sí, aun teniendo sus más y sus menos, la película es más fiel a la historia verídica de Wiley Strieber que no el libro que el propio Wiley Strieber publicó. Además tú eres un poco fan de la peli, ¿no? El bueno, yo soy fan sobre todo de Christopher Walken. Esa película yo creo que si no la llega a hacer Christopher Walken no hubiera valido una mierda. Sí. Pero la hace Christopher Walken, que es ideal para hacer... yo creo que cualquier historia sacada de Kill, por ejemplo, lo mejor, lo más indicado sería protagonizar a Christopher Walken. Sí, señor. Actor por default. Yo lo vería incluso haciendo de Kill. Sí, mucho mejor que Richard Gere. No lo hizo mal. Pero Christopher Walken. Porque tiene ese aspecto más trastornado. ¿Pero Kill fue trastornado? Bueno, a ver, yo reconozco que siempre me ha acercado a John Keel de una manera más pop y tal, el Mothman y tal. Y luego pensaba y decía, joder, si aquí murió Peña, ¿no? No es un spoiler, en el libro, o sea, murieron 46 personas en un accidente vinculado a toda esta tecnología, ¿no? Entonces, hemos tenido la suerte, ellos han hecho el prólogo y el epílogo lo ha hecho el guionista de la película de Las profecías del Mothman. Y ha hecho un epílogo que a mí me ha afectado bastante, porque el tío empieza a contar, ¿no?, que John Keel estaba verdaderamente afectado, porque hubo gente que conocía que falleció en el puente, ¿no? Y él tardó 6 años en escribir el libro, o sea, le costó, y de hecho, ahí lo pone que él al final se coge la ironía como una especie de armadura, porque el libro es muy sardónico, en todo momento, al final tiene un tono más oscuro, por eso la portada, luego, si alguna vez llegan los libros, ¿ha llegado a Israel? ¿No? Bueno, Barcelona es fabulosa, ¿no? Todo va así, ¿no? Como que... Improvisa. Sí, ¿no? O sea, hay como una especie de... Todo un revolot. El Mare Magnum, ¿no? Hay un momento, además en el... Pero veis la portada, yo sí que es verdad, y con Pablo Ríos hemos hecho muchas... Yo tengo una visión más pop del Mothman y el tono que vais a ver de la portada ya es un tono más... Sí, es un tono más sombrío. Sí, es un tono más sombrío. Yo ya...
Bueno, aquí la verdad es que con la película esta portada está bastante guapa. Pero sí que veis, el tono es bastante más moderado. Ya me acerqué de otra manera al libro. Sí. ¿Hay alguien aquí que se lo haya leído ya? ¿Esta edición? Yo, ¿Qué te pareció? bien. ¿Qué Pero es que conclusiones sacas? tampoco he podido ver la otra, no sé cómo será. No, bueno, parecida, no te la crees, información es no. la misma. Espero no traducir No, mis Es que hace años que me la leí, tampoco, ahora me está ¿Qué pillando un recuerdas? poco. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué recuerdo? A mí lo que me llamó más la atención era, pues lo que decías, ¿no? Que al final el Mothman es lo que menos preocupa, ¿no? Es más toda la serie de cosas que van pasando por allí y que, bueno, crea el desconcierto y que la gente no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Y te lo parece- llegaste a creer? ¿Hasta cierto punto? ¿Llegaste a creer Ahora, las palabras que engancha escribía? y te lo crees. Yo creo que casi todos los libros al final acabas creyéndotelos. ¿Por qué? Porque son tan raros que, como decíamos, no tiene sentido que alguien se llegue a inventar una historia tan extraña como para quedar en evidencia. O sea, y es, que va en tú ridículo. te lees un libro y yo creo que te lo crees, pero cuando viene alguien y te lo cuenta, Te sumerges, ¿no? Un poco de yo creo que te inmersiva. dejas llevar, en verdad. Te Y dejas acabas incluso teniendo, yo qué sé, este tipo de temáticas son, yo qué sé, como decía él, son un poco chungas de leer. Sí, lo son. En el sentido porque te quedas un poco... Tocado. Sí. No, y aquí hay un equívoco muy común que la gente que ha visto la película, yo entre ellos, y yo lo leí hace tiempo, pero claro, ahora te lo traduces y ya te metes ahí a tope. Se la ha Es que- traducido del todo. Por culpa de la película, bueno, por culpa no, que a mí el tratamiento que hace la película me parece fenomenal, pero claro, ahí fusiona Idris Cole Con el con el Mothman. Mothman, y eso nunca tuvo ningún tipo de relación. O sea, Idris Cole era un contactado que se tuvo una relación con Budrus Derenberger, Mundo de Lemberger. pero claro, en la película lo fusionan y funciona muy bien, pero claro, no tuvo nada que ver, ¿no? Y hay mucha gente que tiene ahí una relación que con el Mothman tenía unas implicaciones, y el Mothman es una especie de hecho aislado Nunca que sí se que identifica detona a Idris ciertas Cole cosas. con el Mothman. Y otra cosa que creo que funciona muy bien en la película, para mí la película la verdad es que me gusta muchísimo, es que no saca a los hombres de negro porque creo que podría haber destruido completamente el ambiente de la película. Lo hubieran regresado aún más y sería difícil. No, y hubiera sido un tratar en punto guión. cómico que a la película yo creo que hubiera sacado. Yo ahí es a lo que quería ir. Hay dos elementos clave, yo creo, que te ayudan a entrar en ese factor de credibilidad. Uno es que el propio Kill, hay cierto momento ya avanzado del libro en el que plantea cómo llega a estar a punto de perder la cabeza, de volverse Sí, loco. sí. Sobre todo Yo con, creo la- que con los momentos estos tan absurdos de llamadas de teléfono, grabaciones que hace que desaparecen, Doppelganger. sí, encuentros extraños. Y bueno, cuando un autor, independientemente de que pienses que pueda ser un recurso literario o no, pero te hace entrar en ese juego, que digamos que se humaniza, ¿no? Se vuelve, digamos, débil, igual que cualquier otra persona ante lo que está ocurriendo. Pues Es un recurso te literario muy acerca, potente, ¿eh? es muy potente, Muy pero potente. partamos de la base, ¿no? De que Kill pues, fue sincero, ¿no? Y que Sí, que es realmente algo, le pasó es algo eso, debatible. que podría ser que no. Nosotros no- Y luego si queréis vamos a eso. Pero El segundo. otro Bueno, además elemento... hay un gran sospechoso Sí. detrás de muchas de las cosas que luego la Trey Barker, que aquí tenéis Sí. un retrato ¿eh? y es un sospechoso habitual importante. Y otro elemento también es el, que es lo que tú comentas, que es importante que no lo hayan incluido en la película porque, bueno, destrozaría el tono de la propia película, que es el tema de los hombres de negro. Una de las cosas interesantes que hace Kill en el Mothman es que rompe con el esquema que había habido hasta el momento de la clásica figura del hombre de negro. El hombre de negro, es verdad que hay momentos en los que es inquietante. Además, el hombre de negro no siempre es un hombre, porque van apareciendo también mujeres extrañas que se van apareciendo por ahí a la gente. La princesa Goluna. Sí. Y además, no siempre quiere decir que vayan de negro. Son simplemente gente extraña que va apareciendo ahí como una especie de coro extraño que entra y sale, ¿no? De la cuarta pared, como comentábamos en el programa de la ostensión. Y eso te descoloca mucho. Te descoloca mucho porque rompe con todo el folclore que se había generado hasta entonces, desde Roswell, que era el de los Sí. hombres de negro como agentes del gobierno. Pero recuerda a Tiny, de Kate May. Sí, sí, claro. Era Y parecido, incautadores ¿eh? de pruebas, que aquí no en ningún momento... No, Yo digo lo mismo, bueno, los hombres de negro van, o sea, ves un evento que te da igual una luz en un atardecer pero... y te van allí a contarte que no cuentes, y a lo mejor nunca le habéis hecho caso a la luz, y Mm. al final te ponen en guardia, ¿no? Esos rollos. Pero O te vienen a también- contar cualquier otra chorrada, como... La bueno, herencia. no sé si ahora, como hace mucho tiempo que lo leí, pero el famoso encuentro, sin hacer mucho spoiler, de la librería, con Mr. Apple y Sí, compañía, sí, sí, sí. eh,
¿esto qué tiene de ufológico? No, es paranormal. Y además, ¿qué tiene incluso que ver casi incluso con el Mothman? No, pero... Nada, pues no tiene nada que ver con el Mothman. Es una... Aparte, los acontecimientos, el epicentro es Point Pleasant, pero muchas cosas pasan en Long Island. Por ejemplo, la princesa Luna, todo ese tipo de fenomenología, y estaba ocurriendo en todo el país constantemente. Y no sé si era también aquí en el Mothman cuando se hablaba de... que a mí eso es un episodio que me encantó y que lo comentábamos en uno de los 3 volúmenes canónicos, como dices tú, que era aquel episodio de John Keel con el tema de los cables de teléfono. Bueno, sí. Claro, eso se cuenta. Pues esto también es... en fin. Pero volviendo a lo de los hombres de negro y su comportamiento, y después retomaré otra cosa. Tú, los hombres de negro es... Yo no sé, pasión. yo creo Son que los no sé. críptidos y los hombres de negro. Bueno, no hay que Las olvidar que criptofieras. el último programa de Terra Incógnita fue Hombres de negro en Japón. Ah, 2 de mis pasiones. Había que en una cerrar, ¿no? en una sola. Decimos que Se llama- originalmente los hombres de negro eran esas entidades que aparentaban ser miembros de cuerpos del Estado, que si el ejército, policía, en definitiva, bueno, hay otra mucha más parafernalia de por medio, que si vestían ropas que sí eran conocidas, pero que parecían de 30 años atrás. Lo mismo con los coches que además siempre cuando alguien ha llegado a entrar dentro de un coche de un hombre de negro, olía nuevo, se veía reluciente. Independientemente de eso, ¿qué os da más miedo? ¿Qué os amedrenta más? ¿Qué os corta más el rollo? Que te venga un tío del ejército, te enseñe su credencial y te diga, por favor, yo soy aquí el Master John y le tengo que decir que no cuente esto a nadie. O que te venga un tío de extraña sonrisa, como se ve, creo que está por aquí, ¿verdad? Ah, no, en una de las postales, que no sé si están. Es igual, ¿sabéis a lo que me refiero? Bueno, si A eso recordáis serie. alguno la peli de Los Highway de David Lynch, pues ya está. El otro día me dijeron que David Lynch es aparentemente... Bueno, es que hay personajes de David Lynch que son puro kill, ¿no? Sí, Puede ser, sí, puede sí, ser. sí. Y sí que Pero había- es un poco rara esa película. Yo nunca... ¿Cuál? No la disfruté, la de Los Highway. Decir Yo disfruté que- a decir Patricia que David Arquette, Lynch es raro, pero es como... no. O sea, Men in Black. ¿Qué asusta más? ¿El sargento de hierro o una persona que te sonríe, que ves que está sudando, que no tiene cejas, que te pide una pastilla porque realmente notas no solo que tiene mala cara, sino que va perdiendo color, Vasito de agua. va perdiendo ahí esa fuerza, ese tono, dándote a entender de que es inhumano? ¿Qué da más miedo? ¿El absurdo? Yo creo que son 2 tipos de miedo diferentes. Son 2 tipos de miedo Uno es diferentes. el miedo a la multa o el miedo al trullo, y el Pero otro es el ese miedo tipo a... de miedo absurdo, posible. dentro de un contexto, para una persona que ha visto algo que podríamos considerar que mejor que no tendría que haber visto, algo imposible en definitiva, yo creo que hace más No, efecto. pero aparte, Es decir, que el comportamiento, aunque lo veamos y lo es tan extraño, tiene una función, tiene un sentido. sí. Tiene un sentido. Y otro tema que quería decir, ¿hay alguien más que se haya leído el libro en el pasado o en la película? Como el decirlo? profesor tiene este rollo de participar y tal. Sí. Y de la pregunta retórica, La pregunta retórica para que no la voy a cual ya hay contestar una nunca. respuesta. Claro, claro. Pasa que Se no llama te lo- diálogo socrático. Sí. Se llama diálogo socrático. ¿Te gustó? Sí. Perfecto. Te creíste a John Keel. ¿Te lo creerías igual si John Keel, desde bien pequeñito, fuera una persona, digamos, sensible a los fenómenos paranormales? Perceptiva. ¿Por qué no? ¿A los demás qué os parece? ¿Os creeríais el relato de esta persona si John Keel... Si no yo fuera ahora un os dijera- periodista. no solo si no fuera un periodista, que lo es, sino que además, digamos que tiene poderes extrasensoriales y que en cierto modo, por decirlo de alguna manera, siempre ha estado en contacto con otras realidades. No sé por dónde va, pero... No, a ver, ¿qué credibilidad os merece una persona que simplemente es objetiva Porque es un frente a poco los bruja. hechos o que le va un poquito el rollo y que desde siempre ha tenido... Bueno, bien, me resta un poco. Normalmente el criterio siempre se dice, no, esta persona, además siempre es mentira. Esta persona nunca había tenido interés por los ovnis, nunca. O sea, ¿quién no vive en el siglo XX ha tenido interés por los ovnis? ¿No es verdad? Yo creo que depende mucho también de Los depende escépticos a son los quién le hagamos- ufólogos Sí, no, ya me entiendes, reciclados. y mal hecho. y mal Pero hecho. Alex, yo creo que depende mucho también a quién le hagas la pregunta, ¿no? Si es una persona con una inclinación muy racionalista Ujú. y de unas No, convicciones muy materialistas, ¿no? Pues te dirá, evidentemente Sí. a mí eso me resta, ¿no? Pero hay ¿Y a ti? ¿A ti, otras Dani? personas... ¿Tú Pues a mí, lo interpretarías igual? yo te diría que credibilidad me merece la misma, pero... Hombre, hay otro contexto, ¿eh? pero me lo tomaría de otra manera. Es decir, tendría bastante en consideración que los hechos quizá ya no tienen tanto de independencia Claro, es que él juega el papel del testigo, periodista. del testigo
sino Pero que John Keel nos puede ha haber cambiado. resultado como un catalizador, una pieza clave en todo lo que ocurrió en torno a... Es un catalizador. No, aquí lo que decíamos, y esto También. lo hemos hablado antes en la radio, que de la famosa frase de Kurt Cobain, de Claro. no porque no seas un paranoico, no porque seas paranoico no significa que no te estén persiguiendo. Y mira, si alguien que le están persiguiendo de verdad va a ser paranoico por naturaleza. Entonces, ¿hasta qué punto la paranoia explica o desexplica o no? O sea, realmente... Justifica. Claro, justifica que Claro. evidentemente John Keel estaba paranoico. Y aunque fuera así, estaría relacionado. Pero yo lo que os quería decir, y es un poco bomba, que es un tema que, como sabes, lo quería introducir en el prólogo, pero al final, por no pillarme los dedos, porque me faltaba información, no lo he puesto. Y es que, Dani, como recordarás, al final ya, o la época final de Terra Incógnita, profundizando un poquito más en el tema, descubrimos que John Keel, desde pequeñito, digamos que Pero han tenía sido tus... percepción extrasensorial. No era simplemente un investigador. Esos han sido tus avances con el libro Viaje al centro de la mente de Si no John recuerdo Keel. mal, sí. Journey to the Center of Mind, Directly to the center. que Sí. parece ser que desvelaba que Eso era John un Keel había matiz. tenido un historial ya un Eso es un poco matiz sensitivo. que en ningún momento se da a entender aquí. Ujú. Y Cuidado, claro, yo creo, no se da en ningún momento, pero se da en la octava torre, que originalmente iba a ser parte del Mothman. ¿Y qué nos puedes decir de la octava torre? De la octava torre, yo creo que es muy buena, al menos en mi opinión, como opción editorial, estaba bien hacerlo como una Aparte. publicación aparte. Porque realmente, yo primero cuando me lo leí no sabía que inicialmente iba a formar parte del Mothman, y me funcionó perfectamente como libro por separado. El editor hizo un buen trabajo. De hecho, después de haberlo sabido, no entiendo cómo podría quedar bien cosido la octava torre dentro Esos del capítulos Mothman. en el Mothman. Porque son capítulos que son como reflexiones sobre distintos temas que, si bien sí que están planteados en las profecías del Mothman, No está novelizado. bueno, y además son como Más ensayo, ¿no? desarrollos de cuestiones teóricas que se plantean en el libro. Metafísica pura. en Exacto, es metafísica pura. realidad. Ujú. Entonces es, digamos, como la... Ya Es ves. básicamente un esfuerzo de aproximación sufriendo, teórica o metafísica del fenómeno, ya no ovni, sino de toda la fenomenología paranormal. Y ahí es donde él, en plan Freixedo, ¿no? Pues establece su cosmogonía. ¿Qué es lo que establece? Bueno, ¿Es el viene, tema de las frecuencias? Sí. Bueno, los va juegos a de hablar del luces? famoso superespectro, ¿no? él viene a plantear, exacto, lo que en muchas otras tradiciones se ha planteado, que es que hay diferentes niveles de realidad, que el ser humano tiene acceso hasta cierto nivel de la pirámide, ¿no? La como si famosa frase imaginamos de un nuestra prisma de cucaracha. espectro. Exacto. Ujú. Y que hay una serie de inteligencias que no operan de la misma forma que la inteligencia humana, de las cuales desconocemos sus motivos y que de vez en cuando intervienen. Y también plantea un hecho de que hay una serie de inteligencias que no son las que están por encima de todo, que podríamos equiparar pues quizá a dioses, ¿no? O seres, no sé, elementales. Él llega incluso a plantear que hay como una especie de humanidad o algo así paralela, que son Que no los es que él plantea necesaria- los ultraterrestres. No es necesariamente mejor, superior. No, simplemente que funcionan de otra manera y que tienen lo mismo, que tienen unas deficiencias que Evidentes. físicamente son débiles, ¿no? Pero cuando están en nuestra realidad. Exacto. Y él plantea que son simplemente otros seres inteligentes que han estado desde siempre con nosotros, incluso quizá antes que nosotros, pero que están en otro grado del espectro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero lo del espectro no es casual, porque realmente se habla del espectro de onda. Sí, sí, Realmente sí. es un tema de frecuencias, sobre todo el tema, el libro de John Keel, el libro oficial del Mothman, en todo momento está hablando, además recupera un caso que a mí me fascina también, que es el de San Pablo, pues esos destellos de la luz, que es como una especie de emisión de frecuencias. Que alteran la percepción del Sí, testigo. nada más él lo dice abiertamente, dice, luego la gente tendrá experiencia de abducción, pero es toda una información que ha sido lanzada. Juegos de Y luces. el superespectro hablaba del espectro de radiación, él habla literalmente del espectro de... A mí me parece una lectura muy interesante y casi necesaria como complemento al Mothman, y de hecho no es en vano que Toma nota. fuera, Sí, sí, fuera inicialmente parte del manuscrito, ¿no? Pero no es un libro fácil, es un libro a veces muy denso, que da muchas vueltas, porque hace como alegatos teóricos, metafísicos, y de repente empieza a hablar de sucesos delirantes, de apariciones en las cuales él detecta una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que decía que en muchos casos como de aparecidos
se daba un patrón que era que iban mucho con tejido a cuadros, ¿no? Camisas de cuadros. Sí, eso. Y los apellidos también tienen una... Y claro, con eso te quedas como Unas diciendo, constantes. vale, muy bien, John, pero ¿a dónde quieres ir con esto, no? Y en realidad no quiero ir a ningún sitio. No. Quiere ir simplemente A exponerlo. a decir, yo me he dado cuenta de esto. Como que los marcianos es Y más aquí fácil está. verlos los miércoles. Exacto, los miércoles, o en primavera, o no sé. Luego se según me decía qué que época en un sea. caso decía muy curioso que había un contratado, se llamaba Smith, decía que era súper inusual que tuviera un nombre vulgar, ¿no? Los dos tenían nombres como Budrod Derenberger, ¿no? O sea, gente así muy... Sí, no había... Sí, entonces decía que hay una serie de variables que se van repitiendo y él, pues sí que es verdad que tuviste razón, que lo hemos visto como un estadista casi del fenómeno, como un analista frío y aséptico, que tu visión un poco de quizás está más impregnado. A mí también me gusta mucho al final del libro, que no sé si recordáis, cuando creo que es Dan Dreising, uno de sus colaboradores, llega desesperado, porque ya no puede más, el fenómeno está como se ha revuelto contra antes de él. la caída del puente. Sí, y entonces él le dice, mira, dame todos tus documentos, olvídate de esto, sal por la puerta y déjate ya de lo de los hombres, como diciendo, aquí, si miras ahora mismo te va a devolver la mirada, ¿no? Un poquito de que si tú quieres verdaderamente, olvídate de todo esto, porque esto no tiene ni pie ni cabeza. Y él mismo también estaba... A mí me hacía mucha gracia porque lo que más le afectaba eran las facturas telefónicas. Que llega un momento que no puede pagarlas, porque empieza a descubrir unas conexiones rarísimas. Que en es la eso de los centralita. cables de teléfono. Sí, empieza y va... que y llama. va- Y Llama alguien- a las compañías telefónicas y le dicen que eso ellos no han tocado nada y que encima eso se expone a delito, porque alguien ha modificado las líneas. Sí, Cuidado, que es o un sea, delito federal. Sí, Pero sí. también tiene que ver con las radiaciones y las emisiones, que el tema de las voces electrónicas le daba mucha... Eso en la película lo hacen muy bien, ¿no? Como esas Sí. voces guturales que se van como gestando. Hay un momento que sale Ingrid Cole, en la película, no sé si lo recuerdas. Un breve Sí, instante, sí, un sí. reflejo. Pero aquí se fusiona Indrid Cole y el Mothman en la película es lo mismo. Sí, lo convierten en un personaje sobrenatural. Sí. Sí, no, en todo momento no... Es percepción, John. O sea, eso Sí, es una es cosa que va percepción. diciendo... y luego cuando la película está muy bien, el tema este, que el guionista también lo cuenta... si tenéis, la verdad es que hay un par de entrevistas del guionista que están en inglés, pero si controláis el tema de inglés, la verdad es que está muy bien, porque cuenta toda la película como va haciéndolo, ¿no? Y es el final que al final el propio Mothman se convierte en su mujer difunta, ¿no? Que es como el gran paso que tiene que... Y al final lo que decía John Keel es que había que vivir, ¿no? Lo que quiere transmitir en la película, que mira para adelante y... Porque como empiezas a darle vueltas a este tema Te vuelves loco. y el tema empieza a girar a tu alrededor, claro, él también, pues lo he dicho, o sea, él tuvo ahí un gran problema emocional porque había gente que falleció. Y yo creo que una clave también que puede servir para definir un poco lo que es la experiencia de leer el Mothman es el propio mapa. Al final ese es un parque temático y te vas encontrando con que un hecho vertebrador te empieza a presentar un montón de cosas que parecen inconexas y Absurdas, y todas cosas muy ellas. absurdas y además que van como diría, como son migajas, ¿no? que van apareciendo por ahí. Hay un caso que yo recuerdo por lo sencillo que me pareció súper interesante, que era cuando él en determinado momento le dicen, no, mira, es que hay una zona de una carretera que la gente dice Sí. que tiene mucho miedo. Ujú. Y él dice, Eso bueno, es voy a la- ver qué hay ahí. Eso es en la zona, aquí, Sí. por si queréis ir. Eso pasa aquí, en la Camp Collie Road. Pues hay una curva. Sí. Oye, ¿tú no fuiste? Sí, pero bueno, yo tuve miedo por las razones que he contado antes. pero- Hay una curva y bueno, resulta que él detecta y hace la prueba varias veces de que Sí. en un espacio de X metros es casi automático. O sea, tú entras como en un tramo de la curva donde Un hay metro, por unos ejemplo. árboles o lo que sea y bueno, como que se le eriza el pelo. Que no hay... De hecho, No, recuerdo... le siente y pavor, siente pavor. Sí, siente un miedo y no hay irracional. nada en el ambiente Nada. que haga Ni entender que siquiera hay es un nada cambio. tétrico, no hay ningún elemento, ningún edificio abandonado, nada que Y no, pueda además, él estéticamente... busca unas líneas de tensión, porque como tenía Sí, pero- la idea de que esto tiene que ver pero con no la hay nada, radiación. no hay nada. Y no es el único caso parecido, ¿eh? Y Yo sale, recuerdo- sale de esos metros y de repente, sensación normal. Y dice, bueno, hago otra vez la pirula con el coche y vuelvo para atrás. Otra vez lo mismo. Y así en sucesivas ocasiones. Pero Al esto final es dice, bueno, yo es me voy de aquí, no sé fenomenología qué es esto. súper novedosa, esto nunca... O No, sea, nunca. lo que dice Alex, el tío es un genio con una gran imaginación, o le pasaban cosas realmente raras, ¿no? Bueno, yo No, creo que esto pero juega muy además- a su favor el tema que al final confiesa casi al final de su vida, ¿no? De este tema de lo sensitivo, que bueno, tú fuiste allí, más allá de otras razones que has comentado, ¿no? Pues no sentiste nada, pues seguramente o porque aquello ya pasó
y quizá incluso aunque hubiera sido en aquel momento, Mira, pues no hubiera sentido nada porque no tenías, digamos, las facultades no, que tenía John Keel. en el epílogo de... Casi todas las notas del epílogo, menos del prólogo. Ya estáis aquí para defender vosotros el prólogo. En el epílogo él dice que John Keel le advierte, ten cuidado porque ahora van a empezar a llamarte los tipos raros y tal. Y él de repente no le pasó nunca nada en su vida. O sea, le ignoró y dice que por un momento se sentía, me ha ignorado, el más allá me ignora, ¿no? Digo, pues soy un afortunado, pero realmente nunca tuvo un problema. Pero yo cuando estuve allí pues fue un viaje turístico, no tuve ningún problema ni nada. Pero haciendo ese viaje me dirigí a Clarksburg, que es donde vivía Gray Barker, y tuve unas experiencias bastante bizarras en la biblioteca donde está el legado de Gray Barker. No las voy a entrar porque bueno, ahí tiene connotaciones hasta... Ahí sí que hay connotaciones hasta legales. Pero esto son cosas que hay que contar en una presentación. Claro. Bueno, pues Esto no se está... yo llegué allí, o sea, nadie va allí a ver a este hombre, o sea, eso me pasó también. ¿Tú ¿Conocéis piensas que en las a Lovecraft? presentaciones- ¿Conocéis a Tú Lovecraft? piensas que en las presentaciones se va a hablar de casi todo menos del libro en cuestión. Antes he hecho ahí un breaking news de un comprador de edificios anómalas selecto que tenemos, pero luego me invitas a una ciudad y lo cuento. Pero yo me fui a ver bueno, ¿alguien conocéis a Lovecraft, no? Pues yo hace muchos años soy así, me tengo que ir a ver la tumba de Lovecraft, mi mujer bueno, pues venga, va a ver la tumba de Lovecraft. Llegué allí, no lo conocía ni Dios. ¿En serio? Ni puto caso. O sea, pero que no, que Nadie tal. profeta en su tierra. No, había un tío que había hecho un blog que contaba cómo ir, pero llegué allí. Aquello que es América profunda, profunda. No, Providence, Rhode Island, es una ciudad, Nueva York, por ejemplo. una capital de un estado, así, o sea, es la América civilizada, no es West Virginia. No es profeta en su No es tierra, West vaya. Virginia. No, que nosotros vivimos estas cosas con entusiasmo y luego la gente pues está pues con las sombras de Grey y tal, o sea, realmente Y hablando no. de Grey, Bueno, entonces me fui a la biblioteca de Gray Barker y entonces el bibliotecario, yo me voy a contar en plan anécdotas de estas simpáticas, aunque fue un poco inquietante, me dice, hay una cosa, un material, me vi los dos documentales, me enseñó fotos, me enseñó libros, me enseñó el ovni con que habían hecho un fraude y tal. Y estaba yo solo allí con el bibliotecario y me dice, también Gray Barker era homosexual. Y dice, ¿quieres ver las películas porno que te... Yo dije, mira, digo, hombre, a lo mejor él quería que profundizara yo en la figura. Yo dije, mira, no es que ya me tengo que ir a ver al Eran con Mothman. humanoides, eran temáticas. No, decía, no, tengo unas películas que encontraron en los beefcakes. No sé si con el concepto de beefcake y tal, son unas películas de musculosos y tal. Y yo, el bibliotecario, que te... Bueno, en fin. Pero bueno, el caso es que yo me puse, y eso para mí fue un momento muy especial, me puse a ver la correspondencia de Gray Barker con John Keel, que pasaba una cosa que hoy en día ya la gente, bueno, ya vosotros ni os vais a saber de lo que estoy hablando, que es que la gente se escribía cartas Sí, hombre, yo y algunas que no, voy a ello, pero como la gente, tú no sabes, eran correspondencias formales, la gente se ponía un papel calco y se guardaba la copia de lo que le había escrito. Entonces él tenía las cartas que habían respondido con los calcos de su carta. O sea, era muy curioso. Bueno, yo tengo fotos, las puedo enseñar, donde John Keel acusaba a Gray Barker directamente de muchas de las llamadas que le estaban haciendo. Porque de hecho en una de ellas era el propio Gray Barker que le llamaba y decía, no, yo no era. No, Que claro. es, de acuerdo, que, Y este era que un yo pez. nunca te llamé. Yo nunca te llamé, no. Probablemente Gray Barker tuvo algo que ver como Master of the Hawks. pero estaban los casos también donde mucha gente testigos... No, había cosas que no podía ser Gray Barker, no es como lo de... Supuestamente John Keel los llamaba, Sí. reconocían perfectamente la voz de John Keel, luego llamaban a John Keel, oye John, que habíamos quedado a las 6 en el bar, ¿dónde estás? Yo no he quedado contigo a las 6 en el bar. ¿No? Ya. Pero realmente No, ellos sí, recordaban sí. que una persona haciéndose pasar por John Keel o el mismo John Keel les había llamado y citado Yo, la hora. de hecho hay un Igual era un libro... Carlos Latre, De hecho, Pero siempre decían, con Carlos Latre, es que era tu voz, John. nosotros tenemos pensado un libro que queríamos hacer que es Tres tristes tricksters, que es Pierre Plantard, que es todo el tema de Real de Chato, que quiere entrar ahí o no va a salir en la vida, Gray Barker y Jordan Peña. O sea, es que los tres son iguales. Tristes. Pero no, Gray Barker llevó el nivel, aparte de su faceta, o sea, llevó esto a otro nivel. De hecho, él le hizo le hizo la carta famosa a Adamski con papel federal del gobierno, que era un delito federal, que los acojonaron, porque claro, es un delito federal, falsificaron. Adamski recibió una carta con papel federal y se dio parda. Entonces Gray Barker, hay grandes sospechas, y eso se pone, que Gray Barker pudo tener mucho que ver. De hecho, el primer libro del Mothman lo escribe Gray Barker, que se llama El Silver Bridge. Y luego, años después, de hecho, en alguna puya le mete ahí en el libro también a John Keel como que había convertido en un cuento de hadas, decía todo el tema del Mothman. ¿Y qué otro personaje de todo el universo de John Keel y del Mothman te interesa mucho? A mí la princesa Búho Luna. Eso me suena... También está relacionada con... Sí, es un poco Avengers The Fallen. Vale. Pero realmente... No, de hecho Moon Owl parece a lo mejor un homenaje de Watchmen, ¿no? En Watchmen hay una... Bueno, sí. Un O Moon Owl, Caballero ¿no? Luna. Bueno, sí.
Bueno, es un personaje que empezó a llamar a contactados de la costa este estadounidense y Gray Barker sospechaba, bueno, hay un momento fantástico que se iba a personar en la emisora, pero al final nunca llegó. Entonces Gray Barker siempre sospechaba que era un hoax de Gray Barker que quería hacer una convención en Estados Unidos, justo en Nueva York, y estaba como intentando ahí. Y ponía voz de mujer, o como... Sí, no, él llamaba El llamaba a los contactados, iba haciendo citas, pero no es iba... que él tenía números de teléfono de los contactos. Sí, eso era un poco curioso, porque él decía que no... Y luego empezaban a cruzarse mensajes entre contactados. Luego el caso de Ingrid Cole con Burro Terenberg, que también es bastante jugoso, ¿no? Y luego Apple, ahí hay un elenco de personajes secundarios. El incidente de la biblioteca es espectacular, Sí. espectacular. Yo creo que lo estoy ahora reviviendo y me da la sensación de que me estaba ocurriendo a mí mientras lo leía, Sí, pero no es así. Pero esto conviene no spoilearlo. No, porque no lo vamos a Es spoilear. un momento maravilloso. Pero dentro de estas habilidades de los Ingrid Coles y los hombres de negro también está la de destruir pruebas, no sé si lo recordáis, en algún caso lo hemos comentado, que se encuentran custodiadas dentro de cajas de seguridad. Y luego cuando el testigo va a recuperar ahí su informe o algo, está Bueno, todo eso calcinado. pero eso es un lugar común en este mundillo, en este mal llevado mundillo. Y también que otras experiencias de hombres de negro así trastocantes. Bueno, en este último de Japón que hablamos, Bueno, luego estaban los que agentes, no tienen genitales. los trabajadores sociales de palo. Sí, sí, sí. Era parecido el Es que eran comportamiento. muy parecidos. Porque ¿cuál era la Eso finalidad? No, ¿Abducir? no, este siempre tiene una relación, dicen que iban a casas con niños, y aquí eran los trabajadores sociales que iban... Los se van. Bogus Social Workers. Esto es una especie de leyenda urbana que ellos lo recogen en un podcast, de visitas a hogares donde gente se hacía pasar por trabajadores sociales, querían ver a tus hijos y hacían una serie de preguntas extrañas, Pero con la intención de pero llevárselos. luego no tenían ningún tipo de entidad oficial, bueno, y fue una especie de oleada que se produjo en Inglaterra en los 80, ¿no? 80, 90, sí. Sí, sí, y se llamaban los Bogus, a mí me flipa, Bogus Social Workers, Sí, es como... Pero da mal rollo, ¿eh? Eso suena un poco Hombre, no. tráfico. Suena un poco Pero él tráfico siempre de también con el menores. tema de los niños también preguntaban, que a mí me recuerda mucho a Perdidos, ¿no? Con la obsesión que al principio estaban los otros con los niños, que luego al final no tenía nada que ver, pero te daba como ese rollo, ¿no? De protección, ¿no? Y bueno, eso sí que es verdad que forma parte un poco del folclore de West Virginia, que como sabéis, pues también está el monstruo de Flatbush. ¿Habéis visto Hellier, el documental de Hellier? Lo hemos incluido ahí como es una especie de paranormal show, reality show que han hecho en Estados Unidos, que también está vinculado con toda la mitología del... Es que del fíjate, Mothman. ¿cuántos metros cuadrados, cuántos kilómetros cuadrados puede tener West Virginia? No es de los estados más grandes. No, será como, no sé. Flatbush, Kelly Hopkinsville, Sí, sí. que lo he dicho bien por primera vez. Bueno, El hombre este Hopkinsville gigante... está en Kentucky, pero Ah, bueno, es verdad. estamos un poco... Bastante lejos. El hombre de Grafton. Sí, sí. Este que parece... Gray Barker. Gray Barker. Luego está la taza más grande del mundo, la tetera más grande del mundo. Y luego está la grulla... Bueno, hay que hablar de la grulla canadiense. Porque aquí alguien Pero de la escéptico grulla- debe haber. La grulla yo... No, la grulla canadiense no. Yo Pero no a la ver, veo recordemos- llamando. A la grulla llamando no la A veo, ver, pero gente que nos haya escuchado, que lo haya escuchado en otros programas. El Mothman, ¿cómo se movía? Examen. Kowalski lo sabe. ¿Cómo? Volando, ¿no? ¿Pero cómo? Rápido. Así, como... ¿Batía las alas? No. No. Nunca batía las alas. Planeando. Las alas eran atrezzo. O sea, Como un holograma, ¿no? Era una especie de holograma. Como exacto. planeando, ¿no? La primera esta, o no fue la primera fue la del perro Bandy, siempre olvidado. Por no, el perro. olvidado no. A ver, Mira, ¿dónde está? el perro Bandy le hemos puesto un collar de Bandy. Por favor, que Hombre, desapareció, ¿no? Claro, sí, sí. Pero sí que ha quedado en segundo plano. Yo creo que... el Yo primer me he dicho que los caso perros son importante- los animales grandes siempre damnificados quedan del en misterio. segundo ¿no? plano, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se llaman? Los Scarberry y los... ¿Cómo era? Malet. Los Malet. Ujú. Cuando vieron a esa criatura, como bien decías tú, lo que les perseguía al lado del vehículo no era una cosa moviéndose, era una imagen estática que casi iba a la misma velocidad a la que ellos iban transcurriendo. Al final sí, se aceleró y desapareció en una curva, en la oscuridad. Pero es una característica clave en de esos casi ojos todos los fenómenos de encuentro con cosas. Sí, Sí, ustedes alguna vez plantean que puede haber un cruce hasta de proyecciones, ¿no? A lo mejor ellos nos están viendo a nosotros. A alguna mí, vez. a mí me recuerda un poco al funcionamiento. o que se dejan ver adrede. Mira, a mí me recuerda al funcionamiento, por ejemplo, de el fenómeno este de las visiones hipnagógicas, etcétera, ¿no? Que siempre es algo que está como paralelo a ti, ¿no? Enfrente. Y Bueno, digamos que te hace como de espejo. Y Sí, como siempre que- es algo estático, o que si se desplaza como si fuera Bidimensionalmente. una cosa en 2D que está ahí flotando como un, Ya. como un pancarto ahí de una persona, Un de pancarto. estos que se ponen ahí Pancarto. directamente. Sí, sí, sí. A mí me gusta llamarlo pancarto. Ampliando el folclore de Terra Sí, Incógnita, sí. el pancarto. Cuando es un... Pancarto de... Sí, como yo que sé, imagínate de una... Arnold Schwarzenegger, por ejemplo. De Arnold Schwarzenegger o de Ramón García, ¿no? De Ramón Pues, García. ahí puesto con la capa y todo, ¿eh?
para darle ese punto así más freudiano, Es verdad. y como si eso te fuera como siguiendo, así arrastrándose por el suelo, pero sin ruido. en las visiones hipnagógicas y hipnopómicas de la cama solo es un testigo. Que No, lo claro, está viendo. claro, Aquí sí. son 4 personas viendo lo mismo. Pero me refiero que la mecánica de lo que tú estás viendo es eso. Es una cosa que parece que no tenga... Es un sprite. Es un juego de espejos, sí, Yo no sé qué decirte, pero una cosa clara en estos casos, también extensible al fenómeno ovni, lo hemos dicho muchas veces en el programa, es que el fenómeno ovni, el fenómeno humanoide, no se oculta. No. No, eso sí, No entras tú ese por ahí, exhibicionista. ¡ay! Os he pillado. No. Se dejan ver perfectamente. De hecho, Ese es hay exhibicionista. exhibicionistas. Y Bolleu. Es Y el Bolleu, fenómeno ese es el exhibicionista problema. y Tener Bolleu. cuidado, tener cuidado. Eso que dicen muchas veces, no, Dios te está mirando, a lo mejor ellos te están mirando. Pero a lo que iba, hay casos comprobados, no sé decirte ahora nombres, ni fechas, ni nada, en los que se sabe que si el ovni hubiera pasado mejor tras unos árboles, que era la ruta más óptima, nadie los hubiera visto. No. Escogen la ruta más visible para el testigo, que Pues curiosamente pasa en ese mismo momento en el que el ovni se deja ver. Teatrillo. ¿Pero con qué finalidad? El Lo de desconcierto. siempre. El desconcierto, sí, sí, bueno, mira, el desconcierto, oye, nos permite sacar estos mapas tan chulos y hablar de ellos aquí. Bueno, pues yo creo que ya No sé, a ver... empieza a reflejarse las voluntades del personal. Yo creo que hay que Caída. Es que yo creo que si seguimos hablando, a riesgo de avorrir... Es que corremos podemos hacer otro spoiler. Exacto, Un break, corremos un break. el riesgo de hacer spoilers. Una pregunta en fan. El mapa que tenim aquí són de venda? Són de... Sí, sí, a ver, que hemos venido a vender, no olvidemos. Hay 2 ediciones, está el libro y luego está un pack que incluye el mapa y todos los extras. Lo que pasa es que los tengo que montar, pero ahora mismo te los puedo preparar, o sea que sí. Sí, però m'estan demanant un que crec que te n'has d'anar, no? Sí, pues mira, vosotros sabéis de esto un No, poquito, lo ¿no? preparas tú. Sí, sí, yo voy a manipular y bueno, aquí tenéis a los de Incógnitas, si Venga. podéis aprovechar alguna pregunta. Venga, vale. Sí, no sé, yo no sé tú, pero yo creo que lo podemos dar más o menos por cerrado. No, sé. No, pero mientras Es manipulo... que a riesgo de explicar 1000 historias que son un poco siempre parecidas Sí. y las que no lo son precisamente spoilers de la obra, Que son lo mejor. yo diría que no. Yo, si te parece, Dani, no sé si para acabar o para seguir añadiendo más misterio a esto, te preguntaría, que ya lo sé, otra vez pregunta retórica, ¿cuál es, de todos los tipos de fenómenos tratados en nuestro programa, el que más te ha llamado la atención? El que más te ha llamado la atención porque más imposible crees que es, a la vez que más confías en que realmente la gente que los comenta dicen la verdad, de todos los que hemos dicho. Sí, evidentemente, como es pregunta retórica, aún así la voy a responder. Es el fenómeno ovni. Y a mí fue el que al principio era el que menos me atraía cuando empezamos a hacer el programa. Sí, sí. Porque, bueno, es verdad que tenía una concepción muy de que el tema ovni siempre era Sí, ahí está el libro y todo. como muy de, sí, navecitas, y gente que decía que veía naves, y todo muy de aquello de la ufología de tuerca y tornillo. Que es verdad. Y que al final todo se reducía a lo mismo. He visto un ovni, ¿qué forma tenía? Bueno, es que Roswell. cuando Y- se veían los ovnis, por ejemplo, en los 70, el alienígena bajaba por una escalerilla, Sí, como en el sí, modo sí, lunar sí, Apolo. Adamski y todo, Entonces sí. es mentira. No creo. Era lo que la gente entendía Sí. que tenía que ser un ovni en aquel entonces. Pero vamos, que con el tiempo Vas cuando hilando, vas leyendo viendo un más, patrón. Y bueno, vas viendo un patrón que consiste en que hay más ausencia de patrón que un patrón, digamos, totalmente estructurado, ¿no? Bueno, Me hay unas refiero, características que sí que se comparten. pero me refiero a eso, que son muy, digamos, elementales, muy abstractas, ¿no? Pero que los detalles concretos al final son atrecho y que va variando según los testigos, según el trasfondo y el background cultural de cada testigo. Y yo creo que eso es lo que hace apasionante al fenómeno, ¿no? Que siempre tienes que mirar cuando tienes el relato, ¿no? Del encuentro, por ejemplo, con el humanoide, en lugar de quedarte en la letra, ¿no? Digamos, en la historia, debes mirar atrás, ¿no? ¿En qué se parece eso a ese otro caso que aparentemente no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Y yo creo que, bueno, como propone, ¿no? La teoría esta del superespectro y demás, es que lo interesante realmente del fenómeno está detrás de lo aparente, detrás de lo que se representa. Pero ¿no? nunca yo creo que vayamos a ser capaces de poder Detrás del escenario, comprenderlo. ¿no? De momento no lo hemos conseguido. Behind the scene. Yo, como colofón, como extra, a modo de homenaje a nuestro programa Terra Incógnita, explicaré un caso. Bueno, homenaje, aquí tenéis una Este es el lámina, mejor. Este es el mejor. una lámina de folclore. ¿Quién la dibujó? Miki Delgado ha venido, ¿no? Delgado. No ha venido. No ha venido.
Pero bueno, un chico de Barcelona que lo ha hecho muy cariñosamente y bueno, hay bastantes de los se nota personajes. que bien. Pues salimos nosotros para empezar, que ya más personajes. Pero tú un poco sectario, ¿eh? Y tu primo también sale. Mi primo ahí tomando. Sí, sí. Primo de todos. Sí, Primo de todos. Primo de todos. Un caso que los dos conocéis, hoy lo hemos ido recordando, pero lo voy a contar porque nunca lo hemos llegado a explicar en Terra Incógnita. Nunca lo hemos llegado a explicar en Terra Incógnita. Y es un caso que tiene algunos elementos parecidos a los que vemos en el libro de las profecías del Mothman. Y puedo dar detalles mejor que no, porque en realidad yo conozco personalmente a la persona que lo vivió, lo conozco personalmente, y tiene su gracia. El nombre, ¿no? Y tiene su gracia porque yo me Puedes decir enteré. que es un campeón de artes marciales que ha participado en el programa. Vale, eso ya lo has dicho tú. Yo no quería entrar en ese detalle, pero bueno, vale, dejémoslo ahí. El caso es que a mí me llegó este caso, no por su propia palabra, sino porque este conocido integrante de Terra Incógnita, facilitador de casos, que es Albert Rosales, que le tendríamos que decir algo, Albert, por cierto, pues nos enviaba siempre una newsletter con casos. Y la newsletter, no os exagero, eran 2 o 3 casos cada semana. Y yo la consultaba esa newsletter, tú también, porque era fascinante, era casuística pura y dura. Casuística que se producía en el siglo XXI, en el 2000, en ese caso era el 2014. Siempre nos encontramos con casos de humanoides, por eso siempre Que podíamos por cierto hacer... sigue activa más o menos ese tipo de formato de newsletter a través de Facebook, en un grupo al que cualquiera se puede unir, que se llama, creo que Humanoid and Strange Encounters, o Reports. Sí. Y bueno, Sí, tiene sí. el nombre así muy... Y luego va publicando libritos que va recopilando. Sí. Todo. Bueno, yo no quería decir quién era, ya se puede entender quién es, pero da igual, no es necesariamente él, aunque también coincide con el patrón que tú has dicho, da igual. Leyendo yo esa información, ese caso anónimo, yo sé atar cabos y darme cuenta de que la persona que se me está describiendo, en este caso de Albert Rosales, que yo de hecho estaba en el extranjero cuando lo leía, era una persona que yo conocía perfectamente, con la que me hablaba con cierta regularidad y que en ningún momento me había transmitido este caso. Cosa que me sorprendió, porque si tiene una confianza y más, si sabe que nos gustan estos temas, ¿por qué no? Con lo que quiero pensar que hay un punto de humildad, de credibilidad frente a esto. Pero el caso en que consiste, pues el testigo, junto a 2 amigos, se fueron a meditar una noche, como hacían con bastante frecuencia, a la montaña, meditar en definitiva. Y todo empieza porque en un momento dado de la noche ven una extraña luz en el cielo que se mueve. Tengo que decir que cerca de donde está sucediendo esto hay una base militar, con lo que en un principio pudieron pensar que se trataba de algún tipo de vuelo, lo típico, de militar, una aeronave, un protocolario, no protocolario, da igual. Pero el problema es cuando aquella luz empieza a tener un comportamiento totalmente anómalo, que no corresponde al típico de un avión. No le dieron más importancia. El problema viene que cuando, bueno, ya se están, digamos, yendo del monte, porque esto era en el monte, de noche, en unas condiciones que ellos buscaban para poder concentrarse en la meditación mejor, uno de estos chicos que iba con ellos señala por detrás, digamos, al testigo principal, al menos al que lo relató, al que acabó por sacarlo a la luz, señala detrás de este con una cara de espanto, y el protagonista se gira y lo que describe es algo que bien podría entrar dentro de las páginas del Mothman. ¿O no? Porque la verdad es que es bastante exclusivo. Un gigante con una especie de Mazinger Z de 8 metros de alto. Tú te ríes, Dani, te estás riendo. Pero bueno, oye, cosas más raras hemos explicado. Hemos hablado de aliens con te vas forma a de meditar y ves un Mazinger Z. En lugar de ver, yo que sé, un miembro de la Hermandad Blanca, yo que sé, ¿no? Pues ves un Mazinger. Sí, pero no solo un Optimus Prime, no solo lo vio él, la descripción coincide. Tengo los dibujos, ¿tú los viste? No. Tengo los dibujos, la descripción es la misma de los 3 testigos. Y entonces, muy parecido a lo que tú comentabas antes, aunque en este caso yo creo que es bastante lógico, sintieron un miedo atroz, pero que no se lo esperaban. De repente una sensación de miedo muy heavy. No ves que tú dirás, ¿no? Pero es que esta sensación de miedo se fue reproduciendo también en posteriores episodios que luego contaré, pero en definitiva este suceso ¿cómo continúa? Que esa entidad, sin mover las piernas, al igual que el aleteo ausente en el caso del Mothman, se desplaza persiguiéndoles, y entiendo que debido a las dimensiones y a la capacidad física que por otros actos demostraba tener este Mazinger Z gigante, bueno, ya Mazinger Z gigante, si hubiera querido los hubiera podido atrapar. No los quiso atrapar. ¿Cuántos casos hemos hecho casos de encuentros fatales con humanoides? ¿Cuántos casos hay en que los humanoides, los tripulantes, sean lo que sean, verdad o mentira,
hayan hecho daño, hayan atrapado. Perro Bandit. Perro Bandit, sí, pero Pobre. son la minoría. Sí, sí, Dentro de la casuística son la De minoría. hecho, un caso muy similar que tú cuentas ahí, y John Keel se ríe de él, es el de Pascagoula. Sí, Es un caso que está recogido Los aquí hombres y zanahoria. él no le da ningún tipo de credibilidad. ¿Por qué no? Porque dice que ha sido una luz. Porque para él, cuando John Keel ve la plantilla, cuando ve el esquema, ya no le da ningún tipo de. Vale, bueno. No, pero quiero decir que él ve cuando ve algún caso con esos mimbres tan. Es que además lo que has contado, de la luz en el cielo, que empieza a tener un comportamiento anómalo. Es que eso parece un caso típico de los 70 de 10.000 millones de eso, No, pero es un robot. Es un No, Corones. y es un robot como el del caso de Roses en el EVA 8. EVA 8. O sea, es muy. Sí, bueno, sí. sí que yo lo veo un poco arquetípico, ¿sabes? Un poco. Entonces, John Keel yo creo que ahí. Porque Pero quédate con esos. El de Pascagoula es bastante severo con los testigos. Pero quédate con esos detalles. Una entidad que a todas luces y por otras características que él me comentaba es superior físicamente Sí. a él, ¿por qué no llega a capturarlos? ¿Por qué parece que está jugando como al gato y al ratón? Como, fíjate, estoy aquí, No, te doy miedo, pero nunca te voy a llegar a hacer nada. Porque según John Keel era un proceso mental. Hablando de patrón, he de decir que me lo comentó, bueno, y así figura en el relato, que antes de la visión de esta entidad, un clásico, ese fuerte olor a azufre que hay en el ambiente, Sí. tan arquetípico de Se encuentros con apagó el seres. bosque, no se oía nada, los Eso grillos yo se me lo callaron. encontraba también, eso yo me lo Sí, encontraba. la campana de realidad es la campana, pam. Capaz en realidad se apaga ahí, pues el comportamiento básico de la física fundamental. ¿Qué pasa? Afortunadamente logran escapar, o dicho de otra manera, aquella entidad les deja escapar. Logran escapar. Logran escapar. Eso es narrativa para vivir. Logran escapar, sí. Claro, Pero el eso tema es de ya que- lo vas contando con ¿De, narrativa. ¿de qué tenían que escapar? Nada les persiguió. Hombre, sí que les perseguía. Lo que pasa es que ellos en principio fueron más Bueno, rápidos. les perseguía. Sintieron un miedo. Él me decía, porque como digo, lo conozco, me comentó que la sensación que él tenía era que su vida se iba a acabar en ese momento. Él tenía riesgo de muerte. Sí, pero yo creo que eso también es un poco el sesgo casi de supervivencia ante lo desconocido. Sin duda, El mismo que sin puede duda. tener un gato cuando ve una pelota de fútbol al lado, ¿no? Y Hombre, sale huyendo no lo sé. como Un si pepino, le es un fuese- pepino. o un pepino, Un da pepino, igual. un Pero, pepino. y a lo mejor él no le quiere hacer nada. El caso hasta aquí, otro más. ¿Qué pasa? En el terreno hubo marcas, no hubo marcas más allá de, sí, no vieron nada aterrizar, pero Quemaduras. una quemadura extraña. Donde si tú entrabas con el móvil, al menos así lo explicaban. Este caso no lo explicamos Pero no hay nosotros. foto. Salió el año pasado, publicado en verano, en año cero, por cierto, para quien lo quiera leer. Y no hay foto. Bueno, yo sí que tengo las fotos. Hay foto del terreno quemado. Detalle curioso también es que cuando iban corriendo se daban cuenta de que como si estuvieran atravesando una telaraña cuando no tendría que haber La membrana. una telaraña extraña porque no había árboles, digamos, según Sí. me lo dice, no tenía sentido que fuera una telaraña, como mucho una araña que estuviera en ese momento secretando una tela y yo me la estuviera comiendo, pero continuamente, y cada vez, aquí viene lo del miedo, Un poco que Stranger Things yo también. atravesaba esa telaraña, me invadió una sensación como de mucho repelús, de mucho miedo. Otro detalle curioso. Pero es que el caso continúa, y aquí es cuando lo entronco con las profecías del Mothman, cuando este testigo, tiempo después, semanas después, empieza a recibir llamadas extrañas en su casa. En este caso, él me las comentaba que eran como niñas que él hacía de un país del norte de Europa, que le hablaban de su abuela. Y entonces él llamó a su abuela, y su abuela, por lo visto, le dijo, sí, me acabas de llamar, ¿para qué me llamas otra vez? Me acabas de llamar y me has dicho que vas a venir a casa en 10 minutos. Dice, yo no te he llamado en ningún momento. Dice, sí, yo he hablado contigo ahora mismo. Esto es tal cual, Esto me lo explicaba tal cual. Es que esto es esto. Sí. Y bueno, y llamadas repetidas, que cuando él estableció una conversación telefónica había un extraño ruido de fondo, da igual. Son los mismos detalles o muy parecidos a los que podemos encontrar en el libro del Mothman. ¿Por qué no van a ser verdad? Es una persona un poco dada a fantasear, tal vez, pero a mí el detalle que me chirría es que si me conoce, si teníamos en aquel entonces, la seguimos teniendo, pero por otros motivos un contacto bastante continuo, ¿por qué yo me tuve que enterar de este caso de fuentes externas cuando perfectamente, si él se hubiera querido marcar un gol conmigo Porque o algo, probablemente pensaba que iba a parecerte tan absurdo que ibas a decir, o que iba a perder pero entonces es su que realmente credibilidad ante ti. ¿sucedió o no sucedió? Que ese es un dilema, Bueno, un dilema es que nos que- encontramos. Amigo. Cuando relatamos casos de personas que no conocemos, que es lo que hemos hecho siempre,
lo hacemos con una facilidad, No, opinamos con una facilidad, pero cuando hay ese componente de cercanía emocional, Sí, yo también tengo que decir que yo soy llegas a dudar. muy de la escuela psicosocial y muchas veces me cuentan cosas y pues te lo estabas contando yo ya hace tiempo que decía, es que estaba viendo la plantilla, ¿no? Pero luego es verdad que a veces pero a veces me he encontrado, sobre todo con temas de actuación, que yo con Communion y tal, pues por el libro me han contactado y hay gente que me creo, que me cuenta cosas que me sacan completamente de... Porque hay gente, como tú dices, que te da credibilidad y te cuentan cierto tipo de historias que tienen cierto peso, ¿no? Y verdaderamente cuando se os va a pasar alguna vez, o os ha pasado a vosotros mismos, cuando alguien que tenéis cierta confianza, cierta credibilidad, os cuenta este tipo de historias, pues todos estos armazones intelectuales o conceptuales pues se vienen abajo y te quedas un poco como... Yo, que se queda aquí, ¿no? en mi caso, le doy un voto de confianza, porque yo también, como expliqué en el programa, no por repetirme, yo no tiene nada que ver con lo que siempre hemos hablado, pero yo he estado frente a una cosa que a todas luces es imposible de explicar. Todos hemos tenido alguna experiencia rara. Como por ejemplo ver a un hombre calvo vestido de flamenca saliendo por la puerta. Sí. Eso es fuerte. Y ver al rey Baltasar también. Pero ¿cómo era el rey Baltasar? Blackface, pero en el sentido peyorativo del término, era un blanco pintado de negro. Vamos a dar paso... Pero yo creo que ya lo podemos... Sí, bueno, vamos a la gente ya... ¿Alguna pregunta o algún tipo de cuestión? No sé si va a volver a reunir... Yo alguna vez me veré, pero Terra Incógnita es un momento probablemente inaudito. Es verdad. ¿Tenéis alguna cuestión? Es como... ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de misterio? No hablamos de misterio. Hablamos de peleas en el Parlamento de Uganda. Sí. Sí, son cositas que hablamos últimamente. Terra Incógnita es un poco como una botella de vino añejo, ¿no? Que tienes la suerte de que no se acaba. Es infinita. Te la puedes ir bebiendo. Está ahí en el éter de... Exacto. Sí. Bueno, pues ¿tenéis alguna duda, algo que plantear sobre el Mothman, sobre Point Pleasant, sobre el enigma humano? Bueno, pues yo pido un fuerte aplauso para Terra Incógnita por todo. Para mí es un momento muy especial haber podido venir. Y un aplauso, por favor, para Pablo, que se le ha currado. Se ha traducido todo el email, todo lo que se puede dedicar para decir cómo funciona. Y que gracias a él, por mucho que nosotros plantáramos la semillita, como dices... Plantaste una semillita. Sí, cuidado. Podéis leerlo, que es una auténtica... Es un libro, más allá del proyecto editorial, es un libro que yo recomiendo y si está en una biblioteca también lo podéis coger. Y, o sea, es un libro que si podéis tener acceso a él, no pierda oportunidad. Yo incluso propondría un experimento. Es un libro que está muy bien para leerlo en soledad en casa, pero probad a leer al menos algunas partes, aunque sea como ejercicio. Leed un ratito, no, en el metro no, en una biblioteca pública. A ver si se conjuran, ¿no? Probad a leerlo ahí y yo creo que veréis en algunos momentos como que, no sé, miraréis a los lados o... Sí, Pero yo a veces miraba para allá, a ver si entraba alguien así sospechoso y tosía. Nosotros una vez en Madrid tuvimos una charla de humitas y entraron dos señores bastante... Perturbadores. Sí, bastante del palo, bastante del palo. Bueno, cualquier fan de Terra Incógnita, aquí tenéis unos póster que hemos hecho homenaje con el arte de Mick Delgado, que ellos estarán encantados también de filmar. Es que hemos creado un folclore nosotros en The Making auténtico. Esto yo creo que es el mejor homenaje. Sí, la verdad. Sí, me quedo con esto, Bueno, esto entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo firmamos? Sí, bueno, si alguien tiene interés... Como si fuéramos superstars. Yo me lo puedo firmar a mí mismo. Sí, tú te lo puedes quedar también, te lo puedes quedar. pero hay muy pocos, entonces no me... No, hay más ahí, hay más. Vale. Bueno, igualmente lo dejamos aquí, quien lo quiera, vamos a hacer Estas láminas son gratuitas. Vale. Bueno, no tengo gol. No, pero luego ya la gente que yo sí tengo no tienes por qué firmar ahora. Déjalos ahí en la mesa y ya que... Bueno, alguna pregunta, venga, aprovechaos, sacad tema. A lo mejor no quieres hacer ninguna Igual yo me quiero ir a cenar a mi casa, no es por nada. Pues nada, se queda clausurado el evento porteano. Bueno, luego al Petit Comité la gente viene. Yo soy el Kowalski, empecé en el misterio con más de 10 Cali. Suscríbete al canal y ya verás que chachi. Estoy más loco que Alistair Crowley. Suscríbete al canal.